Yo les voy a hablar de un tema que se llama la culpa. ¿Cómo se llama? La culpa, híjole. ¿Cuántos aquí alguna vez han sentido culpables por algo? ¿Sí o no? Que de repente dijiste, ya te vas a cuidar y de repente ves una rebanada de pastel y te la embutes toda. ¿Cómo nos sentimos después de eso? Yo soy culpable, lo reconozco. Cuando dices, no, yo no me voy a comprar nada, no, ya, o sea, yo estoy ahorrando, ya no voy a comprarme nada, y de repente ves algo, un catálogo y 3 pares te pides. ¿Cómo te sientes después? Culpable y endeudada también. A todos nos hemos sentido culpables alguna vez en nuestra vida, ¿sí o no? Pero ese tipo de culpabilidad como que se supera. Como que dices, ay, bueno, ya ni modo, voy a voy a ir a empeñar a ver qué empeño para pagar mis 3 pares de zapatos, o ya me voy a poner a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y como que ese tipo de culpabilidad es muy fácil de... Pero hoy te quiero hablar de otro tipo. Antes de que pasemos al otro tipo de culpabilidad, te voy a contar una historia. Resulta que un día, cuando mi hermana estuvo aquí, mi sobrina tiene 2 años. Entonces, ella luego va mucho conmigo y su mamá andaba viendo unas cosas en Walmart y yo andaba viendo no sé qué cosa. Entonces, ella está chiquita, ¿no? Entonces ella quería alcanzar algo de arriba y la tía bien buena onda dijo, está bien. Empiezo a alcanzar lo que ella quería, pero al momento de jalar algo se le vienen unas cosas encima. No, hombre, fue aparte un escándalo, una lloradera. Y yo me hice así de, shh. No, me sentí súper mal y yo dije, ay, su mamá, ¿qué le pasó a mi hija? No, se pegó, le dije, no. No le dije que se pegó con las cosas que yo tiré porque le jalé algo desde arriba, no le dije eso. No mentí, solamente omití esa parte, ¿no? Le digo, se pegó, ay, que no sé qué, y se enojó. Y yo me sentí tan mal, y dije, ay, no, y me sentí súper culpable. Después lo superé porque ella dejó de llorar, entonces dije, ya, todo está bien. Pero hoy te quiero hablar de ese sentimiento que a lo mejor has cargado por años, a lo mejor de esa sensación que no te ha dejado en paz, y esto es algo que muchas veces nos impide ser libres. Dios nos da todas las herramientas para vivir esa vida libre que Él planeó que nosotras viviéramos. Pero hay un enemigo que no quiere dejarnos en paz y que constantemente nos está trayendo pensamientos de culpabilidad para mantenernos cautivas. Porque si tú te sientes culpable, tú no vas a poder ser la mujer que Dios planeó que tú fueras. Así es que vamos a hablar de este tema. Pero antes de poder definir o hablar lo que es la culpa, vamos a definir lo que no es la culpa. Número 1, la culpa no es arrepentimiento. El hecho de que tú te sientas culpable no significa que te sientes arrepentida. Entonces, número 1, si alguien está anotando, anote lo que la culpa no es. La culpa no es arrepentimiento. Muchas personas confunden la culpabilidad con el arrepentimiento, pero son 2 cosas completamente diferentes. Yo estaba analizando un poquito y la culpa es pasiva y el arrepentimiento es activo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lleva consigo un cambio de vida. Si yo me siento arrepentida, si yo voy a este camino y voy mal y me arrepiento, ¿qué hago? Me volteo, ¿sí o no? Y voy y cambio de dirección. Pero si yo voy en este camino, hice algo mal, voy haciendo cosas malas y me siento culpable, solo me quedo aquí, sintiéndome mal, culpable. Es que porque lo hice, es porque sucedió, es que cómo lo permití, es que porque fui tan tonta, es que porque esto, cómo fui a caer, cómo fui a engañar, cómo fui a permitir esto y aquello. La culpa nos deja en el lugar donde estamos. El arrepentimiento nos hace voltear y volvernos a Dios. Entonces, lo que la culpa no es arrepentimiento. La culpa nos hunde, mientras que el arrepentimiento lleva consigo un cambio de vida. Entonces, para que nos quede bien claro y no intentemos confundir, si tú te sientes culpable o te has sentido culpable, no significa que te sientas arrepentida de lo que sucedió, lo que hayas hecho, lo que hayas permitido. La culpa no es arrepentimiento. Número 2, la culpa no es de Dios. Muchas veces creemos que, es que esto y lo otro. Y estaba leyendo un autor que decía que cuando la culpa nos llevaba al arrepentimiento,
eso pues obviamente algo que Dios permitía, pero yo realmente creo que la culpa viene de Satanás. Porque Él es el mentiroso que nos quiere mantener cautivos en el pasado o en lo que hicimos, porque lo que hicimos que es pasado, ¿sí o no? O sea, ya no puedes hacer nada. Pero el enemigo, con tal de mantenernos cautivas, nos tiene ahí, diciéndonos, es que tú lo hiciste, sí es cierto, es que tú fallaste, sí es cierto, es que mira cómo dejaste, cómo permitiste, cómo te atreviste, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lo que nos empieza a hundir. Entonces yo te quiero decir algo en esta mañana: la culpa no es de Dios. Si tú te has sentido culpable, no has estado escuchando a Dios. Si tú te has sentido hundido hundida en el pasado, en lo que hiciste, en lo que viviste, en lo que pasaste, no es de Dios. Nunca pienses que la culpa, Brito, viene de Dios, que te la mandó o que es su voluntad, porque no lo es. La culpa siempre va a venir de Satanás porque quiere mantenerte cautiva. Son cadenas que nos rodean. ¿Y una cadena qué hace? Por ejemplo, cuando tú amarras a un perrito, ¿el perrito qué hace? Pues nada, no está amarrado, depende de qué tan larga es su cadena. Si está un poco larga, pues a lo mejor tiene un radio en el que se puede mover. Pero si está muy pegado al tubo a donde lo amarraste, pues no se puede mover. Pero yo creo más que nada que las cadenas es algo que Satanás nos quiere poner y como que nos rodea. Y eso hace que tú camines o vayas por la vida así. Y que no puedas ni siquiera levantar tus manos o disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado. Dicen, cuando alguien se para enfrente y dice, no, es que tú eres libre. Y es que, ¿por qué dicen que soy libre? Y no me siento libre. Y puede ser precisamente por la culpa que tú has permitido que te mantenga cautiva, ¿ok? Entonces, número 1, la culpa no es arrepentimiento. Número 2, la culpa no es de Dios. Número 3, la culpa no enmendará tu error. No importa cuán culpable tú te puedas sentir por lo que sucedió, no importa qué tan mal te sientas por lo que permitiste, no importa qué tan mal pienses que hayas actuado, la culpa que tú puedas sentir no va a enmendar un error. Diferente al arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, Dios sana, enmenda, transforma lo que tú hiciste mal. A diferencia del arrepentimiento, la culpa no soluciona nada. Lo que hiciste, lo que pasó, ya sucedió y sintiéndote culpable no vas a lograr nada. En cambio, el verdadero arrepentimiento logra una restauración completa por el poder de Dios. Cuando nosotras nos sentimos culpables, por eso les digo que es pasiva la culpabilidad, porque te deja ahí. Te hunde, no te puedes mover, no puedes avanzar, no puedes proseguir a lo que viene, no puedes proseguir a la meta porque estás ahí hundida, amarrada, atorada en la culpabilidad. Y el arrepentimiento nos permite avanzar, nos permite decir, ok, sí fallé, sí cometí un error, sí mentí, sí engañé, sí permití muchas cosas, sí fui una tonta, sí hice esto y aquello, pero hoy me arrepiento y avanzo. Por eso es que el arrepentimiento es activo. Pero ahora acabamos de ver 3 cosas que la culpa no es. Número 1, la culpa no es arrepentimiento. La culpa no es de Dios y la culpa no va a enmendar tu error. Así es que más vale que empecemos a dejar esas cadenas que nos han estado oprimiendo y comencemos a vivir la vida que Dios planeó que viviéramos. Pero ahora, ¿qué es la culpa? El sentimiento de culpa viene a ser una experiencia que nos hace sentirnos mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho y no hemos realizado. Voy a leerlo una vez más. El sentimiento de culpa es una experiencia que nos hace sentirnos mal por algo que deberíamos o no haber hecho o dicho y no realizamos. A lo mejor tú debiste haber criado a tus hijos de mejor manera, debiste haberlos instruido en la palabra de Dios, no lo hiciste, ahora te sientes culpable. A lo mejor tú no debiste haber permitido que tu esposo te golpeara, que tu esposo te faltara el respeto, lo permitiste y ahora te sientes culpable. A lo mejor tú debiste haber, hecho caso en algún momento de tu vida a tus padres, no lo hiciste, ahora te sientes culpable. Eso es la culpabilidad.
como una especie de voz interna de nuestra conciencia que nos condena intensamente durante todo el tiempo e incluso llega a impedirnos el sueño. Eso lo leí un autor, pero yo te voy a decir a lo que yo pienso. La culpa es una forma que tiene el enemigo de torturarnos y mantenernos cautivos, porque es una tortura. Porque es estar pensando constantemente en lo que hiciste y sentirte mal por lo que hiciste. Y es una forma en la que el enemigo te está susurrando. Y cuando tú te quieres reír, no te rías, porque no te acuerdas cómo fallaste. No disfrutes, porque no te acuerdas cómo mentiste, cómo engañaste a tu esposo y nadie sabe que le pusiste el cuerno. No levantes tus manos, no te creas aquí la muy libre, que no te acuerdas lo que hiciste hace 2 años, que nadie se enteró de lo que hiciste. Eso es la culpa, es una forma que tiene el enemigo de torturarnos y mantenernos cautivos. Ya sea que hayamos fallado en alguna área de nuestra vida o le fallamos a Dios por no haber logrado algo que deseamos, etcétera. Pero es una forma en la que Satanás nos quiere tener cautivos. Y por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Porque cuando empezamos a conocer que la realidad no es que tengamos que mantenernos esclavas de la culpabilidad, esclavas de nuestro pasado, vamos a empezar a reaccionar y a decir, hey, esto no viene de Dios, esto yo lo reconozco y esto no viene de Dios, no lo acepto en mi vida porque no viene de Dios. Como no sabemos que no viene de Dios, pues venga, sí es cierto, soy una tal. Porque cómo lo permití, cómo lo pude haber hecho, cómo hice esto, cómo hice aquello. Y sabes que muchas veces la culpabilidad, la culpa hace que permitamos cosas que no son correctas en nuestra vida. A lo mejor tú le fallaste a tu esposo y como tú le fallaste, pero nadie más sabe, tú permites que él te golpee, que él nos, yo lo merezco. Es que yo me porté muy mal. Es que tú no sabes, cuando éramos novios yo lo engañé y por eso la permito y hago como que no me duele lo que él está haciendo, porque yo lo hice primero. Pero no es una justificación, no tiene que ser así. El sentimiento de culpa aparece cuando violamos nuestro propio código interno de valores de conducta. Es un mensaje de desaprobación de la conciencia que nos viene a decir: tendrías que avergonzarte de ti mismo. Es como, ¿cómo vas a llegar tú a los cafecitos que ellas no saben con cuántos tú has metido? ¿Cómo vas a levantar las manos? ¿Que no te da vergüenza? Son palabras que constantemente pueden estar viniendo a nuestra mente y haciéndonos sentir menos de lo que Dios planeó que fuéramos. Cuando tú puedes estar disfrutando de la vida y estar riendo a lo mejor con tus amigos, con tu familia, en el trabajo, donde sea, disfrutando, y de repente no. Olvídate de eso, mira, concéntrate en lo que hiciste hace 20 años, concéntrate en eso. Y ahí vamos todas, sí es cierto, ¿qué hice hace 20 años? Sí es cierto, hace 20 años le rompí la boca a mi hijo, sí es cierto, yo los maltraté, sí es cierto, yo permití, hice esto y aquello. En la Biblia tenemos la historia de un hombre que sufrió con la culpa. Vamos a leer Lucas 22, versículo 1 al 6. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Lucas 22, versículo 1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. El que sigue, por favor. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. ¿Qué sigue? Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. El que sigue. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Vamos al versículo 47 de ese mismo capítulo, por favor. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó: Judas,
con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Esta es la historia que a lo mejor ya muchas la hemos escuchado, a lo mejor no, la historia de Judas Iscariote. Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús. A Jesús lo seguía mucha gente. Jesús, como hacía milagros, como Jesús multiplicaba el pan, quien dan pan que llore, entonces toda la gente lo seguía, iban tras él, porque a ver, vamos a ver qué va a hacer de nuevo. A lo mejor muchos no creían, muchos sí, pero también era el morbo. Me dijeron que tal persona, tal Jesús hace unos milagros. Vamos, igual y sana a la abuelita y todo, ¿no? Y la gente lo seguía, pero había un círculo muy cercano a Jesús, que eran los 12, el más cercano, los 12 discípulos, los que comían, cenaban, estaban, convivían día y noche, pues los que lo vieron en sus 3 años de ministerio, en el tiempo que él estuvo en la tierra haciendo y sanando milagros, que estuvieron con él, que a lo mejor se bañaron cerca, le pasaron el jabón, no sé. Hicieron muchas cosas juntos. Y fue este Judas el que entregó a Jesús. Entonces imagínense, Judas un día, que nunca fue un corazón muy recto, porque dice la Biblia que él robaba, sustraía de las ofrendas que le daban a Jesús, él robaba. Entonces entra Satanás en su corazón y dice, ya sé, voy a entregar a Jesús, todo el mundo lo anda buscando, todo el mundo es. Entonces va con la gente que lo anda buscando, le dice, yo les voy a entregar a Jesús. Miren, yo me he puesto a pensar, la verdad, no sé si ustedes lo han puesto a pensar, pero yo dije, ¿cómo es que entonces la gente no sabía cómo era Jesús? O sea, físicamente, porque Judas tuvo que besar a Jesús para que los que lo iban a prender supieran quién era. Eso es algo extra, ¿no? Ustedes no se han puesto a pensar si realmente, ¿por qué no sabían cómo era? A lo mejor nunca lo habían visto, habían oído hablar de él, pero peor tantito, tanto odio y nunca lo habían visto. Pero bueno, ese es el punto. El punto es que se acerca Judas, le da un beso a Jesús y Jesús sabía que lo iba a entregar. Vamos a leer Mateo 27, 3 al 5, por favor. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. El que sigue, por favor. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Sí, ahí. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Qué final tan más trágico de un discípulo de Jesús, ¿sí o no? Qué final tan más horrible. Este hombre claramente comete pecado, claramente hizo algo muy desagradable, claramente Satanás había entrado en él y había pecado y había fallado, pero no se arrepintió. Sintió culpa. Se sintió muy culpable por haber hecho lo que había hecho, porque si él se hubiera arrepentido, él sabía cómo era Jesús. Él vio cuando Jesús le llevaron una adúltera y ¿qué hizo? No le hizo nada, aunque la ley decía que tenía que ser apedreada. Jesús no hizo nada. Entonces Judas sabía que él podía pedir perdón y que le iba a ser perdonado su pecado. Judas lo sabía. Sin embargo, él no se sintió arrepentido, él se sintió culpable por lo que había hecho. Tal vez fue como híjole, no, me siento súper mal por lo que hice. Tan mal se sintió que fue y se ahorcó. Porque la culpa no viene de Dios, la culpa te lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios y te lleva a cometer más errores y a pecar mucho más de lo que a lo mejor pudiste haber pecado en un principio o la razón por la cual te sientes culpable. Pudo haber tenido un final glorioso, a lo mejor Judas Iscariote se pudo haber arrepentido y pudo haber sido restaurado, pudo haber sido sanado, pudo haber sido limpiado su corazón, pero no, él prefirió sentirse culpable e ir y ahorcarse. Y esto nos enseña cómo la culpabilidad nos mata. A lo mejor tú no vas y te ahorcas, pero todo el tiempo es una tortura
constante, una tortura constante, constante, constante. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo dijiste? ¿Cómo lo permitiste? ¿Cómo te atreviste? No tienes vergüenza, no puedes, no tienes el derecho de ser feliz, tú no necesitas, tú no puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Judas experimentó la culpa y esta culpa lo llevó a la muerte. Judas había convivido con Jesús, sabía que Jesús perdonaba, sabía que él no condenaba, sin embargo no se arrepintió, se sintió culpable y ahí quedó todo. El único objetivo de Satanás es destruirnos. Nunca pienses, nunca te equivoques que él va a tener compasión de ti, porque no la va a tener. El único que tiene compasión infinita, lento para la ira y grande en misericordia y piedad es Dios. Solamente Él. El único objetivo de Satanás es destruirnos, es acabar con nuestra vida. Por eso debemos saber que la culpa no viene de Dios. Si hemos fallado, Dios solamente quiere que nos arrepintamos. No importa qué tan grave haya sido tu error, no importa qué tan bajo tú hayas podido caer, no importa cuánta gente hayas lastimado en el trayecto, no importa lo que hayas hecho. Si hoy tú y yo nos arrepentimos, no tenemos que darle lugar a la culpa en nuestro corazón. Dios solamente quiere que nos arrepintamos, que cambiemos nuestra manera de vivir y nos volvamos a Él. Por otro lado, tenemos la historia de Pedro. Pedro, otro apóstol, el Pedro al que le fue revelado quién era Jesús. Ustedes recuerdan esa parte en la Biblia, cuando Jesús está con sus discípulos y les dice, ¿quiénes dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que la gente está diciendo que soy yo? Y todos, unos dicen que eres tal profeta, unos dicen que eres esto, aquello. Y él dijo, ¿y quién es? ¿Y qué, ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y Pedro, como le fue revelado de parte de Dios, el Espíritu Santo le trajo esa revelación a su corazón, dijo, tú eres el Dios viviente. Tú eres el Dios viviente. Y Jesús le dijo, sí, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló Dios. Y muy bien, o sea, súper increíble Pedro, que le dijo, Jesús, no puedes morir, yo voy a la muerte contigo, yo voy ahí, yo doy mi vida por ti. El que cuando llegaron a prender a Jesús, Pedro saca su espada y ¡frum!, le corta la oreja a uno de los guardias. Ese Pedro. De repente, la noche en la que Jesús fue llevado cautivo literal, Pedro lo iba siguiendo de lejos, se encuentra con una señora y le dice, ¿qué no tú andas con Jesús el que acaban de aprender? No, ¿qué no? Me pareció haberte visto cuando Jesús estaba sanando a tal. No, te equivocaste, no. Y ya no salí, la libré. Y va y se encuentra con otro y le dice, hey, ¿que no él es el que está? No, me estás confundiendo. Y de repente se encuentra y la libra y como, qué bien, no me agarraron el miedo. Y se encuentra con alguien más y le dice, no, tú eras así, ¿cómo crees? Y empieza a hablar diferente y empieza a hablar groserías, ustedes vayan a pensar qué fue lo que él dijo, pero empezó a hablar diferente para que la gente dijera, no creo que sea de él, entonces. Y ahí canta el gallo y Pedro se da cuenta de lo que hizo, llora amargamente y se arrepiente. ¿Y cómo sabemos que se arrepiente? Porque Jesús le dice, tú eres Pedro, una roca sobre la cual se va a fundar la iglesia, mi iglesia. Entonces, vemos y comparamos dos historias. Un apóstol, los dos apóstoles fallaron, ¿sí o no? Los dos discípulos convivieron, lo vieron, comieron con él, estuvieron con él, rieron, lloraron, se enojaron y mucho tiempo con él. Los dos pecaron, los dos fallaron, pero uno se sintió culpable y se ahorcó y el otro se arrepintió y es un apóstol y una roca que murió crucificado, pero al revés, con un final glorioso, porque no le importó perder su vida con tal de que la gente que conocía y sus alrededores conocieran de quién era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces,
vemos dos finales completamente diferentes. ¿A dónde nos lleva la culpabilidad y a dónde nos puede llevar el arrepentimiento? Tú puedes estar hasta lo más profundo y tocar fondo, pero si te arrepientes, Dios te lleva a un nuevo lugar. Pero tú puedes estar en la misma situación, sentirte culpable y quedarte ahí toda la vida y no vivir la vida que Dios planeó que tú vivieras. Cuando llegó el momento más caótico donde arrestaron a Jesús, lo llevaron ante el concilio, Pedro lo iba siguiendo de lejos, negó a su maestro, a su amigo. Pedro falló ciertamente, pero su respuesta fue diferente. Se arrepintió delante de Dios y fue restaurado y se convirtió en Pedro una roca inconmovible. Después de eso ya nada lo podía mover. Ahora, la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que le fallaron a Dios, pero que fueron perdonadas. No se trata de lo que tú hayas hecho. No se trata de tu pasado oscuro, no se trata de cuántos pecados hayas cometido, no se trata de con cuántos hombres te has metido a lo mejor, no se trata de si le engañaste a tu esposo o no, si has mentido, si has fallado, no se trata de eso. Yo no vengo a hablarte de lo que tú hiciste, yo vengo a hablarte de lo que Jesús hizo en la cruz, que hoy en día nos da la libertad de vivir la vida que Él planeó que viviéramos. Yo vengo a hablarte de la culpa, pero más que la culpa, de la justificación que Cristo Jesús nos regaló a través de la cruz. Y sabes que tenemos por un lado la culpa, la condenación, el hecho de que tú hayas fallado, que tú seas indigno de la presencia de Dios. Y por otro lado tenemos la justificación, que es la habilidad de presentarnos delante de Dios sin ningún sentimiento de culpa o de inferioridad. Es el hecho de que tú y yo, no importa lo que hayamos hecho y fallado, podamos acercarnos delante de Dios, levantar nuestras manos, pedir perdón y recibir su perdón y vivir libres. Porque es la forma en la que Dios planeó que viviéramos. Por eso Jesús fue a la cruz por nuestros pecados, para borrarlos una vez y para siempre. El punto no es si fallas o no, el punto es que te encuentres con ese Dios asombroso que perdona y sana y restaura. Ahora, ¿qué nos puede hacer libre de culpa? Reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Yo de algo me he dado cuenta, y es que la culpa tiene lugar en nuestra vida cuando no confesamos nuestro pecado delante de Dios. Es como un derecho legal que le damos a Satanás. Si yo peco y no confieso mis pecados delante de Dios, yo estoy abriendo la puerta y digo, pásale, Satanás, pásale, destruye mi vida, acaba con mi mente, mis pensamientos, con mi sueño, acaba con todo, ven, pásale. Pero en el momento en el que yo confieso mis pecados delante de Dios y le pido perdón, automáticamente la puerta se queda, y aunque Satanás quiera venir a traerme culpa, ya no tiene derecho de hacerlo. ¿Qué nos hace libres de culpa? Reconocer nuestros errores, pedirle perdón a Dios, recibir su perdón, nos va a hacer libres. Hay algo muy cierto: mientras no confesemos nuestro pecado delante de Dios, le damos permiso, derecho legal a Satanás de destruirnos y torturarnos. Si hay algo que tú hiciste hace años, en el pasado, hace 2 días, hace 3 horas, el tiempo que haya sido, y no lo has confesado delante de Dios y no has reconocido que fue algo que desagradó a Dios, que pecaste contra Dios y no le has pedido perdón, la culpa tiene todo el derecho de estar en tu vida. ¿Sí me explico? Es un derecho que le damos a Satanás. Ven y tortúrame porque yo no me he arrepentido delante de Dios. Una vez que hemos confesado nuestro pecado, Satanás podrá llegar a engañarnos, haciéndonos sentir culpables, pero no debemos permitirlos, porque ya no hay nadie que nos acuse. Nuestra culpa ha sido borrada y nuestro pecado perdonado. Algo que nosotras debemos de comprender y entender. A lo mejor ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero muchas veces se nos olvida y andamos viviendo vidas cautivas
porque no recordamos estas palabras. Nosotros pecamos. Cuando pecamos, nos acercamos a Dios, le pedimos perdón y ¿qué creen que pasa? El pecado es borrado. Como dicen, borrón y cuenta nueva. Él ya no se acuerda de nuestros pecados, Él ya no se acuerda de lo que hicimos. Cuando verdaderamente nos arrepentimos delante de Dios, le decimos, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Él no se acuerda de nuestros pecados. Queda un borrón y cuenta nueva. Y entonces, cuando estamos así, Satanás va a querer como no puede tocarte, él va a querer rondar y decir, oye, pero ya te acordaste de lo que hiciste, segura que Dios te perdonó, segura que ya tu pecado quedó borrado, segura que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tú tienes una decisión, o puedes creerle a Satanás o puedes creerle a la cruz y al sacrificio que Jesús hizo en la cruz y decir, mi pecado ha sido borrado, yo he sido perdonada, yo soy justificada, yo no hay culpa dentro de mí porque mi pecado ha sido borrado, y caminar. O te puedes quedar atorada una vez más. Y eso, una cosa es la condición real cuando no hemos confesado nuestro pecado, donde realmente estamos ahí estancados. Y otro es cuando Satanás, hemos pedido perdón y Satanás nos quiere hacer creer que estamos atascados, cuando no estamos atascados. ¿Sí me están entendiendo esto? Hay dos tipos. Lo que es real, porque no has confesado tu pecado, y lo que no es real, que Satanás te quiere hacer creer que es real. Vamos a leer Romanos 8:5, por favor. Creo que me equivoqué. 8:1. Por lo tanto, ya no hay, yo tengo otra versión, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación, culpabilidad hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación. Cuando tú y yo pedimos perdón, nos arrepentimos, la culpa no tiene que tener lugar en nuestra vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leer Romanos 3, versículo 24, creo que sí está bien. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Algo que tenemos que entender es que Jesús fue a la cruz, lo sabemos, ¿sí o no? Pero muchas veces no sabemos qué fue lo que logró al ir a la cruz. Y al ir a la cruz, Jesús nos regala una justificación. Ustedes cuando iban a la escuela, no sé si alguna vez se enfermaron yendo a la escuela y tenían que llevar un justificante, ¿sí? Bueno, en mi escuela me pedían eso. Cuando yo me enfermaba, daban, o sea, te enfermaste, sí, pero tu palabra pues no cuenta tanto como papel que dice, un justificante de un médico que dice, ¿sabes qué? Se enfermó, le dio, shalala, lo que le haya dado, o me haya dado, ¿no? Yo llegaba con mi justificante y me quitaban la tache, me ponían palomita. O sea que ya no tenía yo una falta. Ahora, eso mismo hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz y Él derramó su sangre, nos compró con su sangre, le pertenecemos, y eso significa que cuando tú y yo fallamos, nos arrepentimos y tenemos una justificación delante de Dios. Porque Dios es un Dios santo, repite conmigo, santo. Él no tolera el pecado. Entonces, si yo peco, yo no me puedo acercar a Dios, ¿sí o no? Siendo literal, yo no me puedo acercar a Dios si yo he pecado. Pero peco, me acerco a Jesús, acepto su sacrificio, su perdón, su sangre, permito que su sangre lave mi corazón. Entonces, Dios ya no ve mi pecado, Dios ve la sangre de Jesús en mi vida, y eso permite que yo pueda tener una relación con Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí está quedando claro esto? Jesús es el que nos justifica. Por eso dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, pero para los que están en Cristo Jesús. Vamos a leer primera de Juan 3, 19 al 20. Este versículo me gusta mucho porque ayer cuando lo estaba leyendo comprendí un poquito más. Ya lo había leído, pero como que Dios abrió un poquito más mis ojos.
Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Eso significa que una vez que tú has dado tu vida a Cristo, le has pedido perdón, pero de repente tu corazón, tu mente te dice, ¿sabes qué? Tú no eres perdonada, tú no eres esto, tú no eres aquello, acuérdate de lo que hiciste. Dice, sí, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él es más grande que tus sentimientos. Él es más grande que la culpa. Él es más grande que esos pensamientos que una y otra vez te recuerdan el pasado, lo que hiciste. Dios es más grande que eso. Y eso significa que si yo soy perdonada, aunque mis sentimientos digan, hoy quédate en la cama porque acuérdate lo que hiciste hace 20 años. No, Dios es más grande que eso. Yo me levanto, decido creer que he sido perdonada porque su palabra lo dice. Y no tenemos que seguir tolerando ciertas cosas en nuestra vida por sentirnos culpables. Es que yo provoqué que mis hijos fueran así. Yo, como no conocía de Dios, hice esto. Ok, sí, a lo mejor pudo haber sido tu culpa. Fallaste como mamá, fallaste como esposa, fallaste como hija, como madre, como hermana. Pero perdónate. Si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? Vamos a leer Romanos 8:31, por favor. 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a las escogidas de Dios? Dios es el que justifica. No hay nadie que te pueda condenar. No hay nadie que te pueda decir, tú eres culpable de esto. Incluso si tu esposo te dice, tú eres culpable de esto. ¿Sabes qué? Yo fallé, cometí un error, pero ya no llevo esa culpa. Porque Jesús se llevó esa culpa en la cruz del Calvario para que yo pudiera vivir en libertad. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos un abogado que constantemente está intercediendo por ti y por mí. Yo no sé si eso te alegre, pero a mí me da una alegría, una paz saber que Jesús está intercediendo por mí, que mi pecado ha sido borrado, que mi pasado ha sido borrado, que yo ya no me defino por lo que yo hice, yo me defino por lo que Dios dice que yo soy. ¿Quién acusará a las escogidas de Dios? Nadie. Incluso aunque Satanás quisiera acusarte y decirte, mira esto, hiciste aquello, ¿por qué permitiste esto? Ahora ve a tus hijos, mira, se van a perder. No, porque yo a lo mejor antes no conocía, pero hoy conozco y hoy me pongo en la brecha y hoy yo voy a ver el resultado de lo que Dios va a hacer porque yo decido creerle. Porque a lo mejor cuando cometiste muchos errores no tenías conocimiento de Dios y a lo mejor esos errores hoy en día estás viendo el resultado de esos errores. Pero no te condenes. Si Dios no te condena, ¿quién eres tú para condenarte? No, perdónate. Decide creer que eres perdonada, que eres justificada, que eres amada por Dios. Y que nadie puede poner una culpa sobre ti. Si Dios no lo hace, nadie más lo puede hacer. Vamos a leer el Salmos 32, versículo 1 al 6. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces es como una pequeña historia. Y el salmista está diciendo, wow, es increíble
el sentimiento de tener un pecado perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué bien, o sea, qué felices deben ser aquellos que su pecado ha sido perdonado. Qué felicidad. Y empieza a decir que por mucho tiempo él encubrió su pecado. Y es que cuando no confesamos nuestro pecado, eso nos empieza a carcomer por dentro. No importa qué tan vergonzoso sea, no importa qué tan horrible sea, no importa qué tan escondido lo tengas, ahí está, si no lo has confesado, si no lo has expuesto a la luz de Dios. Y por eso hay áreas, hay partes de nuestro corazón que están obscuras, porque no hemos abierto lo suficientemente nuestro corazón para permitir que la luz de Cristo alumbre y saque todo lo que está ahí, porque todo eso nos carcome. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El salmista estaba siendo consumido por la culpabilidad. Estaba siendo consumido por su mismo pecado que no había sido perdonado porque no había sido confesado. Pero un día confiesa su pecado y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. A lo mejor aguantó un tiempo hasta que ya no pudo más y dijo, sabes que ya no puedo, Dios, esto es lo que estoy cargando, esto es lo que he estado escondiendo, esto es lo que no he querido que nadie se entere, esto es, Señor, lo que hay en mi corazón. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo. Por eso dice, cualquiera que se acerque a ti y te pida perdón, tú lo vas a perdonar. Y tú y yo debemos de creer eso. A lo mejor has estado actuando en culpabilidad. A lo mejor tus hijos se quedaron sin papá y tú cedes a todo lo que tus hijos piden o hacen, aunque sabes que está en contra de lo que Dios te ha dicho. Ahora a lo mejor te ves obligada a permitir insultos, maltratos, porque antes de que te casaras, porque incluso de casada cometiste un error, le fallaste a tu esposo y ahora tú permites eso porque dentro de ti dices, es que yo lo merezco. Porque la culpabilidad es como un verdugo que está ahí y dice, todo lo malo, recíbelo porque tú eres culpable. Si te viene una enfermedad, recíbelo porque eres culpable. Si te viene esto, recíbela porque mira, tú te has portado bien mal. Porque tú hiciste esto, aquello. Recibe todo lo malo, todo lo que Satanás te quiera venir a traer. Tú dices, está bien, lo recibo. La culpabilidad dice, recíbela porque eres bien mala. Y no debe ser así. En algún momento fallaste, nadie lo sabe, pero permites cosas en tu vida porque te sientes culpable, porque has cargado con culpabilidad a lo mejor por años. Y yo te quiero invitar en esta mañana que podamos cerrar nuestros ojos y déjame hacer una oración un momento. Espíritu Santo, yo sé que tú estás en este lugar. Yo creo que tu palabra nunca vuelve vacía. Yo creo que lo que tú has hablado a nuestros corazones va a dar fruto al 100%. Y Espíritu Santo, yo oro que en esta mañana traigas un espíritu, Señor, humilde a cada corazón y expon con tu luz los corazones, Señor, que aún están guardando de años pecados pasados que a lo mejor ya hasta olvidaron que lo hicieron, Señor. Amado Espíritu Santo, trae una convicción de pecado, de justicia y de juicio en esta mañana. Espíritu Santo, mi tarea es traer, exponer tu palabra. Y tú, Espíritu Santo, te encargas de obrar en cada corazón. Yo sé que tú estás en este lugar, Dios. Y yo sé que tú quieres traer libertad a las mujeres que nos encontramos aquí. Yo estoy segura, Señor, que tú ya no quieres que sigamos viviendo como hemos estado viviendo, que tú ya no quieres que sigamos cargando esas cargas que nos han estado oprimiendo, que no nos han permitido avanzar, que nos han dejado ahí. Yo oro que tú traigas, Señor, un arrepentimiento genuino en cada corazón.
un arrepentimiento genuino. Porque ya no queremos cargar culpa en nuestro corazón. Ya no queremos vivir sintiéndonos culpables por algo que sucedió en el pasado. Espíritu Santo, haz tu obra en este lugar. Yo te quiero invitar, mujer. Si tú has fallado, si has pecado, si hay un pecado que no has confesado, primeramente, yo quiero hacer dos oraciones, dos llamados. El primero es: si tú no has confesado un pecado, si tú sabes que en lo profundo de tu corazón aún estás cargando con algo que a nadie le has dicho, que no lo has expuesto delante de Dios, yo te voy a invitar en esta mañana que tú te pongas de pie. A lo mejor es algo que nadie más sabe, pero yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que en esta mañana tú salgas de este lugar libre. A lo mejor es algo que sucedió hace años, pero yo te voy a invitar a que hagamos una oración juntas. Voy a esperar un momento más. Si hay alguien aquí que no ha confesado algo, yo no te voy a pedir que pases al frente y que confieses tu pecado en el micrófono, que lo grites o que lo digas. Simplemente que tú te pongas a cuentas con Dios, porque si tú no te arrepientes, la culpabilidad no te va a dejar ser libre. Amado Espíritu Santo, yo te pido que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio en este momento. En el nombre de Jesús. Voy a esperar un momento más. Si hay alguien que no ha confesado su pecado delante de Dios, porque de este lugar vamos a salir libres. No vamos a seguir sintiéndonos culpables. No vamos a seguir cargando con condenación, con culpabilidad. Si tú estás de pie y nadie te va a juzgar, si tú estás de pie, dile a Dios ese pecado que tú cometiste, eso que nadie sabe que tú hiciste. Habla con Dios un momento y dile: Señor, esto es lo que he guardado, lo mejor por años, por meses, por semanas. Esto es lo que no he confesado delante de ti. Vamos, habla con Dios un momento. Tú que estás en tu lugar, habla con Dios. Habla con Dios. Su presencia está en este lugar y no nos vamos a quedar fuera de su presencia. Amado Espíritu Santo, un verdadero arrepentimiento en los corazones, en el nombre de Jesús.